¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta eh, decimosegunda entrega del Festival Internacional de Poesía en Chepén Chepén. Bueno, en esta oportunidad tenemos el agrado de estar con un invitado nacional de lujo para el Festi. Estamos hablando de James Quiroz. James, muchísimo gusto, gracias por haber accedido a ser parte de este festival tradicional en el norte, de donde tú eres. Hola, Ray, qué gusto saludarte, verte. Bueno, para mí es un placer participar en este evento. Ya me he dado una vuelta por ahí alguna vez para mirar el festival y, bueno, encantado, ¿no? Por la invitación de los organizadores. Muchas gracias, James. Sí, sí. Bueno, vamos a enterarnos, para quienes no conocen, un poquito de la biografía de James. Bueno, James nació en Trujillo en 1984. Él estudió Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo. Tiene una maestría en Derecho Penal por dicha casa de estudios. Ha publicado los poemarios La noche que no has de habitar en el 2010, Rock and Roll 2015, El libro de los fuegos infinitos en el 2018. Es coautor del libro de Derecho titulado El proceso especial de terminación anticipada y el derecho a la presunción de inocencia. Ha obtenido reconocimientos literarios, como el segundo puesto en la categoría Poesía de los Juegos Florales de la UNT. También primer lugar en el concurso de cuentos Germán Patrón Candela, mención honrosa en el Premio Nacional Poesía Javier Heró, y convocado por el Ministerio de Educación, y además pues es segundo premio COPE con su libro En los bosques de infinita música, que es un poquito también de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, con esta suerte de prólogo para este diálogo que vamos a comenzar a continuación. James, cuéntanos un poquito qué tanto influye el haber nacido en el Valle del Jequetepeque, específicamente en Jequetepeque, si no me equivoco, ¿cierto, James? Corrígeme si no es así, en, en tu obra poética, porque ya estamos hablando pues de una obra, ¿no? Completa y con reconocimientos inclusive. Cuéntame. Gracias, Ray. Bueno, es fundamental, me parece, el haber nacido en el Valle del Jequetepeque. Bueno, si bien he nacido en Trujillo, pero yo me siento oriundo de todo el Valle de Jequetepeque. Mi familia es de Jequetepeque, ha vivido en Pacasmayo. Tengo familiares en toda la zona costera de La Libertad. Y bueno, desde Rock and Roll, que fue un poemario que publiqué en 2015, empiezo a sentir ya esta influencia en mi trabajo, puesto que tengo un poema, ¿no?, que se titula Jequetepe, que justamente que habla sobre algunos aspectos del pueblo y de las sensaciones que causan en mí el visitar Jequetepeque, ¿no? Específicamente el distrito de Jequetepeque, ¿no?, con sus huacas, con su río, con sus bosques. Es algo que voy a llevar siempre, ¿no? Y en el libro Los Fuegos Infinitos he ahondado más en esta experiencia de la identidad jequetepecana, y varios textos están bañados con las aguas del Pacagnamu, ¿no?, en el libro de Los Fuegos Infinitos. Y en el libro de Los Bosques de Infinita Música, de pronta publicación, también hay varios textos que ya de manera concreta trabajo el recuerdo de mi bisabuelo, que fue un pescador de Pacasmayo, y también de algunos otros aspectos como familiares, sobre todo, vividos en el Valle del Jequetepeque, ¿no? Entonces, la experiencia de nacer en La Libertad, pues está influenciando, ¿no? Influye en todo mi trabajo poético. Sí, desde luego justo estaba chequeando, volviendo a leer, porque creo que como partícipe también del arte que se genera en la región, no hay mejor forma
de respetarnos que leernos, ¿no? Si queremos hablar de alguna forma de una suerte de identidad literaria, y de alguna forma, pues eso es a veces lo que se carece, ¿no? En la lectura recíproca, mutua, ¿no? Y sobre todo una lectura con consenso. Entonces, justamente lo que tú decías es cierto. En Los Bosques de Infinita Música, pues que este es el último libro, del cual vamos a hablar un poquito más tendido, tienes un poema que a mí pues me gustó, que se llama justamente Otro Mar, ¿no? Bueno, voy a citarte, para los que no han leído este libro, los invito, está en la web de descarga libre, ¿no? En la web del premio Copé, y comienza como que aquí no hay barranco ni Lisboa, aquí el malecón de Pacasmayo, el mar que asoma con su música de siempre, aquí uno puede caminar sin destino, tranquilo, sin buscar la gloria, ¿no? Qué bonito poema, querido James. Bueno, antes de continuar, James, no podemos olvidarnos que esta 12ª edición del Festival Internacional de Poesía en Chepén llega gracias al auspicio, apoyo del Ministerio de Cultura del Perú, gracias también a la Gerencia Regional de Educación La Libertad y por supuesto gracias a la Municipalidad Provincial de Chepén. Bien, ahora sí, continuamos. Eh, Me interesa también un poco indagar sobre el arraigo de tu poética, ya que no es una poética cargada de insumos retóricos, no es una poética que tampoco oscila entre las vanguardias, ¿no? Y esas vanguardias históricas, llámese pues dadaísmo, surrealismo, sino más bien diría que es una poética de la contemplación, una poética del reposo. En ese sentido, quisiera saber quiénes consideras tú que son tus influencias, primero internacionales y luego nacionales, influencias poéticas, ¿no? Porque a estas alturas no podemos tener pues esa suerte de preconcepto de que en la poesía no hay influencia. Yo creo que la poesía es el género donde las influencias son más notorias que en cualquier otra forma literaria. Bueno, el poeta Ungaretti creo que es uno de los primeros referentes a citar. Me gusta mucho la poesía de Ungaretti, me parece que es un poeta de muy alto nivel, un poeta extraordinario, porque eh, puede condensar, sintetizar toda una emoción, toda una anécdota y trastocarla en algo luminoso, en algo con un sentido hondo, con un sentido humano, a veces metafísico. Entonces, este poeta, cuando lo descubrí, me influenció muchísimo y, bueno, muchos textos de En los bosques de infinita música fueron escritos luego de escuchar la música, digamos así, de Ungaretti, ¿no? Ese estilo, al parecer sencillo, pero que encarna toda una hondura, ¿no? Una hondura metafísica muy, pero muy potente. Después, también podría mencionarte aunque quizás eso no se pueda ver mucho pues, en esta obra, en Los Bosques de Infinita Música, pero sí tal vez en algunos rasgos de en el libro de los Fuegos Infinitos, eh, dos poetas que también en su momento me marcaron, fueron muy importantes. Uno es el chileno Mahfoud Masís, poeta que no es muy conocido tal vez, pero que es un poeta de imágenes cargado de frases, de versos largos, de versos serpenteantes, y que es un poeta un tanto depresivo en su forma de expresarse, ¿no? Pero a la vez con bastante fuego, muy fogoso en su escritura. Y el otro poeta es Antonio Gamoneda, ¿no? Que es al contrario, es un poeta más tranquilo, de una poesía con un lenguaje más clásico, si se quiere, pero que encarnan el mundo de las imágenes que traté de exponer en el libro de los Fuegos Infinitos, y el mundo digamos, de lo épico, aunque bueno, Gamoneda no es tanto eh, no es tanto su vena épica, pero sí cuanto
al producto, al poemario. Básicamente me refiero a dos poemarios específicos que son El libro del frío, de Antonio Gamoneda, y el libro Descripción de la mentira, que son dos poemarios, me parece, notables de Antonio Gamoneda, en donde se puede ver toda su desarrollo, su despliegue de imágenes, también de, de examinarse él mismo, ¿no? Entonces, yo tengo una cierta predilección por estos poetas, no tanto vanguardistas, como tú dices, quizás mi poética no va por ese cauce, no trato de, de, de buscar soluciones formales, sino más bien buscar cauces que puedan darme la mejor manera de poder expresar lo que quiero, lo que siento, ¿no? Entonces creo que estos poetas tal vez son más afines a mí en cuanto a esa, a la forma de escribir, ¿no? La forma de escribir, tal vez también Watanabe también tiene ese pulso de, de describir, de buscar anécdotas y trastocarlas, convertirlas en algo que sea más trascendente. Entonces, esas poéticas en los momentos en que escribí el libro fueron importantes, ¿no? La de este poeta chileno que ya mencioné y la de Antonio de la Moneda, ¿no? El escribir con imágenes incandescentes, con un tanto de vértigo, pero a la vez sin olvidar la parte depresiva, la parte en donde se menciona o se recuerda siempre a la muerte, se recuerda el estado mortal del ser humano. Ese tipo de poéticas son las que me llaman más, ¿no? O sea, me perturban, dicho, me perturban más que antes que buscar el juego de las formas, los juegos dadaístas o surrealistas, que bueno, no, no las tengo, digamos, en prioridad en este momento, en estos años, digamos, ¿no? Tal vez sí, en la adolescencia jugué un poco con ese juego vanguardista o surrealista, de escribir así, eh, sin saber a dónde conducirme, ¿no? Pero bueno, a la larga, lo que, lo que más con lo que más me siento más afín es con esta forma de escribir, ¿no? Tanto introspectiva o contemplativa, como bien has mencionado. Correcto, James. Bueno, James, con el que he tenido la oportunidad de compartir no solamente entrevistas diversas, sino también mesas poéticas y bueno, incluso por ahí algunas salidas. Es importante señalar que James es un poeta de la región de La Libertad, debido a que, insisto, el festival está celebrando su decimosegunda edición, uno de los festivales Festival de Poesía en Chepén Chepén, que es uno de los festivales que ha sabido mantenerse durante la historia y durante pues los golpes, sobre todo de gestión. Y pues cuando hablamos de gestión hablamos muchas veces de algunas dificultades. En esta vez se está presentando de manera virtual, pero James también se dio una vueltita en alguna oportunidad por algún festival presencial, ¿no? Entonces, a lo que iba James es justamente un poco para tocar el tema de lo nacional, antes de pedirte las influencias, ya bien mencionaste Watanabe, con esta suerte de poética, de hacer vislumbrante o trascendente la anécdota, y lo contemplativo, pero desde la autosujeción, ¿no? Del sujeto-objeto, tú eres tu propio objeto de contemplación, tu sujeto poético, ¿no? Que es muy interesante. Pero lo que quería preguntarte, James, es sobre todo, ¿cómo ves la, la movida, cómo ves las poéticas recientes en la región La Libertad, querido James? ¿Cómo es que percibes, de repente para algunos de los que nos escuchen puedan enterarse de algún nombre recomendado por James? James, podríamos decir que eres una voz autorizada, y más allá de los premios, es por de alguna forma, insistencia y el profesionalismo con el que llevas a cabo la labor poética, querido James, ¿no? Libros publicados,
mucha constancia, crítica constante, entonces eso uno tiene que evaluar también a la hora de tomar ciertos referentes. ¿Y cómo ves a la literatura regional, de la región a libertad, querido Jen? O sea, bueno, no vamos a ponernos a discutir si qué es lo regional, qué no es lo regional, sino hablamos específicamente del ámbito territorial, ¿no? Del ámbito territorial. ¿Cómo has percibido tú en los últimos años, querido Jen? Lo que yo he podido observar desde la distancia, bueno, porque yo no estoy mucho tiempo en Trujillo, yo radico en Cajamarca, pero bueno, desde lo que he podido observar, existen las redes sociales, existen las amistades también, existen los medios de comunicación. Es que, bueno, la poesía, básicamente, para circunscribirnos a ella, es que está como fragmentada, está como si fueran diversas islas, no hay, no, no percibo una cohesión o un grupo literario que pueda ser el norte de la región. Veo que hay sí varios grupos de distintas edades también, algunos más cerrados, más herméticos que otros, que hacen por ahí sus publicaciones, sus movidas, sus presentaciones, pero como te repito, lo veo todo de manera fragmentada, como que cada uno navega y sale a flote como puede, escribe y bueno, y se pierde en el grupo de amigos esta escritura. Mm, Siento que no hay quizás un grupo, una conformación de escritores que estén buscando de manera general fomentar la literatura regional. Yo más bien veo que cada grupo hace esta labor, pero atendiendo a sus propios intereses, a sus propias necesidades, mas no existe, desde mi punto de vista, esta, digamos, generosidad o desprendimiento de parte, sobre todo, de los escritores eh, ya adultos que han sobrepasado pues, los 40 o 50 años, que tengan pues esta iniciativa, digamos, superlativa de querer hacer de Trujillo una, un punto de encuentro cultural o literario, pero que una, digamos, a todas las voces. Entonces creo yo que ese sentido de fragmentación hace que, bueno, la literatura regional de la libertad se vea como dispersa, se vea como eh, fragmentada y que no sea tal vez conocida a nivel nacional. Yo, por ejemplo, he tenido oportunidad de estar en Lima varias veces y los escritores limeños pues no conocen a los escritores de la libertad, ¿no? Ya sea en narrativa, ya sea en poesía. Hay un conocimiento muy limitado, ¿no? Y esto creo que también parte de lo que acabo de mencionar, ¿no? De este fenómeno pues de la fragmentariedad de la literatura, tal vez movida por egos, por egoísmos, y no hay un sentido pues de, de unión o de compañerismo literario, crítico sobre todo, eh, para que puedan estas literaturas o estas poéticas fragmentadas sobresalir o destacar o hacerse conocidas, ¿no? Em, Tendríamos sí que hacer una excepción en este panorama, pues mencionando al poeta Beethoven Medina, que sí yo he podido percibir que desde hace bastante tiempo él publica una sección de, de artículos literarios, promueve a escritores que recién publican y también dedica también páginas en un diario regional a rescatar autores regionales y autores
de toda la provincia, ¿no? De las provincias del Perú. Entonces, y también sumado pues a su ya descollante trabajo, ¿no? De su antología de escritores liberteños, que es muy valiosa, creo que es una fuente obligada de consulta para quien quiera conocer a los diversos escritores que han habido desde hace 100 años en la libertad. Entonces, creo que podríamos mencionar a Beethoven Medina como la excepción a toda esta insularidad que hay en la región, ¿no? Y bueno, también pues hay muchos escritores jóvenes también que, bueno, movidos a las redes sociales, o sea, hablar de redes sociales es sinónimo de gente joven, ¿no? Son los que manejan las redes sociales, conocen todas estas herramientas tecnológicas y bueno, pues han fomentado webs, han fomentado blogs y están constantemente por ahí también haciendo algunas cosas, hay algunas revistas también virtuales, ¿no? Pero si bien es importante, como dije, no, esto no da este sentido de fragmentariedad que yo veo, porque aún pues no, no tienen, digamos, ese peso suficiente como para decir de que existe una eh, literatura regional liberteña, ¿no? En ese sentido, pues me parece eh, más notorio, más público el hecho de que, por ejemplo, cuando uno menciona literaturas regionales, eh, por ejemplo, se me viene a la mente Puno. Me parece que hay una fuerte presencia de escritores puneños que tienen ese realce a nivel nacional y que tienen esa como especie de hegemonía o presencia, ¿no? Y como que resulta tal vez un poco más fácil identificar a estos sectores, ¿no? En Lima también tiene sus círculos y por ahí también puede, y también aparte del el poder económico, los medios de comunicación, pues tienen todavía esta suerte de hegemonía, digamos, para poder mostrar a sus escritores y de opacar de alguna manera pues a las literaturas de provincia, ¿no? Correcto, querido Jens. Bueno, siempre puntual y siempre interesante poder escucharte reflexionar en torno a la región, a la literatura sobre todo que compete pues a este festival. Si bien es un festival pues que tiene como recinto siempre Chepén, sobre todo los colegios pues alejados de Chepén. No nos olvidemos que es la esencia del festival nace llevar poesía a los pueblos más remotos de alguna forma, ¿no? Si bien está la provincia de Chepén, está Guadalupe, pero te cuento que hemos llegado a lugares como Alto Pueblo Nuevo, San Ildefonso, y locaciones de ese estilo que ven al escritor, o sea, no ven al escritor que viene con títulos, sino ven al escritor que tiene algo que enseñarnos, ¿no? Esa suerte de inocencia que, que también falta a nivel nacional, diría yo, pues me atrevo a seguir esta corriente de opinión tuya que falta fomentar, pero incluso no solamente desde el lado ya de lo consagrado, sino desde el lado de lo inédito, de lo insólito, ¿no? De las nuevas voces que pueden emerger. Y eso es también una labor que se tendría que hacer pues en las escuelas, el fomento de justamente la literatura regional que viene haciendo bien la gerencia regional, pero que falta un calar, que falta un ahondar, ¿no? Y como piedra insular pues tenemos, o como libro obligatorio de consulta, pues el libro, la antología de literatura regional del buen Beethoven Medina, ¿no? Que sí es una fuente obligatoria de consulta, puesto que es la más completa para hablar de literatura de la región. Pues bueno, entonces, querido Jens, ahora sí pasamos esto crítico que es también necesario porque es parte de la poesía y vaya que los referentes internacionales que has utilizado desde sus poéticas o de sus estéticas han sabido ser muy críticos, ¿no? El mismo Giuseppe Ungaretti, pues que estaba pues Ungaretti y Pessoa como ínsula de Europa, ¿no? Bueno, Ungaretti que hereda pues esa tradición de Constantino Cavafis, ¿no? Que también es otro poeta insular de estas suertes de literatura de la meditación. Y cuando hablamos, querido James, de poéticas y de búsquedas
¿cuáles son tus nuevos proyectos, tus nuevas aventuras poéticas? ¿Hay alguna nueva publicación que se venga, alguna nueva plaquette que estés pensando, de repente alguna movida? Y bueno, tiene que ver con la música porque siempre la música está presente en tu poética, ¿no? Entonces, rock and roll, ¿no? Los bosques de infinita música, entonces siempre hay música y sabemos pues de tu amor por los Beatles, ¿no? Entonces, bueno, que eso nos daría otra conversación, ¿no? Para hablar un poco de música. Pero cuéntame, ¿qué nuevos proyectos tienes en mente? Bueno, te cuento que en pandemia terminé, se puede decir, varios poemas que podrían conformar dos poemarios, uno de ellos en donde ahondé más el tema histórico, el tema de la identidad, de la cultura liberteña, mmm, que bueno, está ahí corrigiéndose y tal vez sea materia de alguna próxima publicación, con un lenguaje tratando de, de sonar con, como si fueran cantos, una especie como de cantos, versos así medios como eh, embalsados, ¿no? Y otro proyecto muy distinto, ¿no? Porque este poemario que te estaba mencionando, pues es más como si fuera la segunda parte, digamos, del libro de los Fuegos Infinitos, como adentrándose más en esos versos que son con imágenes, versos largos, poemas largos. Y el otro proyecto que escribí netamente en pandemia, que son versos muy cortos, ¿no? En donde leí bastante poesía oriental, básicamente haikus, y traté de entrar por esa mística japonesa del zen y de la contemplación breve y fugaz del haiku, ¿no? Entonces, escribí muchísimos textos, versos a la manera del haiku, digamos, no siguiendo, digamos, la métrica clásica del haiku, pero con ese espíritu, con ese libro, y también algunos tankas, también con la métrica clásica del tanka, a manera de divertimento, digamos, de soltura, ya que, bueno, estuvimos en pandemia, no pudimos salir, estuvimos encerrados haciendo trabajo virtual y, bueno, tengo la suerte de vivir cerca al campo, entonces salía todas las tardes a caminar y eso fue la materia prima para escribir estos pequeños versos, ¿no? Que son más de, más de 100 poemas de 3 versos. Que bueno, tal vez sean motivo de alguna publicación en algún futuro, ¿no? Y entonces todavía Y no hay buena nueva, querido Jen, entonces todavía no está concreto ningún próximo libro, solamente estos proyectos que en algún momento salen, pero ya no, existe el contacto sí, editorial y todo ello. sí, lo que sí estoy viendo de publicar tal vez este año, a fin de año, es un libro de cuentos. He recopilado una serie de cuentos que tenía y cuya materia es básicamente el amor, los, las relaciones, los problemas de las relaciones sentimentales. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Estamos trabajando en ello con una editorial y esperemos que haya buen puerto para publicar esos cuentos, ¿no? Que como digo, la mayoría tienen como temática el abismo del amor, ¿no? Y bueno, en la música también he estado también trabajando. eh, Vamos a ver también qué resulta. Algunas canciones con la intención, con miras de poder también publicarlas, ¿no? Em, estamos también con una persona también trabajando esas canciones y bueno, pues vamos a ver, todo depende también del tema del tiempo, el tema
de poder coincidir tiempos y que se ajusten horarios, sobre todo en estos temas de pandemia, coyunturales, ¿no? Que nos han hecho que algunos proyectos puedan ralentizarse o suspenderse, ¿no? Pero sí, siempre estoy ahí por ahí haciendo algo, ¿no? Siempre estoy con la guitarra, cogiendo la guitarra, esbozando algo. Es inevitable, siempre hay pulso para eso, ¿no? O también estoy con la cámara en la mano, salgo y comienzo a fotografiar, que es otra de mis pasiones, ¿no? También el sacar fotografías, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la expresión, con nuevas maneras de mirar, ¿no? De mirar la realidad, las cosas, ¿no? Como se llame. Sí, tal cual. Y esto de la fotografía, querido Jim, es una suerte de arte descubierta en pandemia o ya lo tenías desde antes. Hay todo también podríamos decir, una poética de fotografiar, que tiene también una relación pues, directa con el haiku que bien mencionabas cuando hablamos de captar el instante, ¿no? La fotografía es como que justamente cuando la rama se mueve y vas a captar un solo movimiento, una sola ubicación, ¿no? Es muy interesante. Bueno, he tenido la oportunidad de ver en tus redes muchas fotografías de muy buena factura, pero cuéntame, ¿de dónde viene ya esta afición? ¿Desde pandemia o ya lo tenías desde más atrás? Ya la tenía desde hace algunos años, sino que el tema de la pandemia pues, nos ha permitido, digamos, a poder eh, tener tiempo de ahondar más adentro de nosotros, de ahondar más adentro de nosotros y estar, el estar encerrados, pues, nos ha hecho, pues, tratar de querer salir de alguna manera de este encierro y se ha desarrollado más en estos últimos 2, 3 años, ¿no? Justamente por el tiempo, el mayor tiempo de poder salir, de poder tener la tranquilidad necesaria para, para caminar, para ver lo que normalmente y todos los días vemos, pero desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, sí que existe una relación muy, pero muy estrecha con esta forma de escribir, con el haiku, que justamente es el atrapar la fugacidad y la fotografía también busca eso, ¿no? Y, y como que todo está relacionado porque, bueno, ¿qué cosa es atrapar la fugacidad? Nada más que tratar de huir o evadir la muerte, evadir el sentido, el decurso de la vida y hacerla perenne, por lo menos en una fotografía, ¿no? En un texto. Entonces, sí, yo veo mucha vinculación de la fotografía, sobre todo la fotografía del instante, la fotografía de paisajes o del momento, con esta escritura de, de vertiente oriental, ¿no? No tanto con la occidental, sino con la vertiente oriental que, que te permite a través de una cámara o de tres palabras o de algunas cuantas palabras, unos cuantos versos, poder tratar de sintetizar todo un cúmulo de sensaciones que quisieras decir, pero que una fotografía te ayuda, ¿no? Te ayuda a reemplazar con imágenes palabras que quizás hubieran sido innecesarias, inútiles y que no van a saber expresar, ¿no? Toda esa inmensidad, sensaciones que en el momento sientes cuando estás con la cámara en la mano, ¿no? Solo te faltaría pues para que estés muy compenetrado ya con lo oriental y sobre todo con el haiku, con el tanka, pintar, ¿no? De muchos maestros del haiku, pues, no solamente escribían sus haiku con trazos de primera línea, porque eso es lo que dictamina pues, la escritura caligráfica del Zen,
sino también el acto de dibujar a primera línea también el paisaje, ¿no? Siempre, entonces, no lo has intentado de repente con el dibujo, entonces ya serías pues de alguna forma un artista que busca la integridad, ¿no? Y la música también, ¿no? Bueno, la música es otro tópico que es muy interés porque si bien a los poetas se les consulta, pues esto es muy platónico, ¿no? El artífice a su arte, ¿no? Entonces el poeta que hable de poesía, que va a hablar de política, que va a hablar de otra cosa, ¿no? Pero esto ya no, ya los tiempos cambian, ¿no? ¿No? El platonismo, mira dónde nos ha llevado. Pero ya que estamos en la onda oriental, pues era justamente, te cuento, que el arte abstracto chino y posteriormente heredan con el zen japonés, el acto de pintar en instante después de haber hecho un haiku, eh, eh, era mejor visto el acto de dibujar o de plagiar lo ya hecho, ¿no? Entonces esto es y no está mal visto como en Occidente, es decir, el maestro pintaba, pero era considerado incluso superior al maestro aquel que hacía una réplica exacta del dibujo, es más, tenía la opción de poder estampar su firma sobre la firma del maestro, ¿no? Entonces es muy interesante ello, porque ¿qué es otra cosa, ¿no? Que escribir sobre los mismos temas, que escribir sobre los mismos tópicos, que escribir sobre los mismos gustos. Y más o menos mi pregunta iba también por el lado bueno, ya que dominas estas artes, por el lado de la música, querido James. Cuéntanos un poquito, cómo nos interesa saber cómo van tus gustos musicales, de qué tratan, de qué temáticas, a qué ritmo están sonando tus canciones, sigues en el rock and roll, estás en el blues, estás en el spirit, estás eh, en qué onda. Bueno, supongo que está sonando en onda no, en onda Beatles siempre, ¿no? Con los Beatles siempre en la cabeza. ¿Y cómo va? ¿De qué va tu música, querido Jim? Bueno, a mí me gusta la música en general, ¿no? Me gusta la melodía, la armonía. Estoy siempre eh, buscando en Internet. Bueno, ahora el milagro de Internet pues, nos ha facilitado las cosas, ¿no? Estoy buscando viejas canciones, nuevas canciones, de todos los géneros, de blues, rock, cumbia, salsa, bueno, de todo, en general, de todo. Me gusta escuchar de todo, pero sí tengo una predilección por el rock, ¿no? Entonces, eh, he hecho más mis búsquedas, digamos, en cuanto a la composición desde esos ritmos, ¿no? O sea, me siento más afín a esos ritmos que a otros, ¿no? Pero sí, desde siempre, es más, yo creo que todos los días siempre estoy escuchando algo, eh, todo, de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, en el almuerzo puedo escuchar fiesta criolla, em, algunos valses, a Roberto Tello cantar, etcétera. Me gusta la música como forma de expresión. Entonces, al amar la música, me gusta escuchar toda la música, ¿no? Y en cuanto a la composición, más se acercaría a la música, digamos, al estilo indie, tal vez, si nos queremos poner rótulos, a las composiciones con pocos acordes, un tanto grises, un tanto melancólicas, no sin falta de optimismo también, porque tampoco me considero una persona depresiva, pero me gustan esos tonos, ¿no? Esos tonos medio grises de las canciones, de la música que han rotulado como indie o como shoegaze, ¿no? Em, la música de Jesus and Mary Chain, bandas afines, ¿no? Que trabajan con pocos acordes, con, con reverberaciones, con, sin que no tienen estribillos solemnes, ¿no? Ese estilo de música me gusta
y es la que creo que me ha salido en estos tiempos, ¿no? Ese estilo, ¿no? Pero también, bueno, como que he ido mutando también en el sonido, porque, bueno, te puedes inspirar en un momento específico de tu vida en esa música, pero tu sentido de búsqueda, de ir experimentando, te lleva ya a otros puertos, a otros caminos, y, y bueno, pues no sé, no sabría definir qué tipo de sonido es, ¿no? En tu caso, al final, ya cuando eh, se tenga el producto, ya con toda la producción terminada, se pueda por ahí tratar de darle una característica, una nomenclatura, ¿no? O referenciarlo a algún género, pero más creo que se acerca a esto que te menciono, ¿no? A esos sonidos de pocos acordes, con melodías al estilo de estos grupos, ¿no? Estos grupos ochenteros que salieron como para dar la contra a la música al rock clásico, ¿no? El rock más eh, magnificente, más épico que hacían las bandas de los setentas, ¿no? Entonces en los ochentas como que hay todo ese sentido de romper ese canon de estos megagrupos, estos grandes grupos, y hacer una música más, eh, si quiere decir, sintética, eh, de pocos acordes, en donde haya una melodía tanto melancólica, pero sin perder ese optimismo, ¿no? Más o menos a ver si me ocurre otra banda, el estilo de The Cure, The Smiths, ¿no? Un sonido más o menos parecido a estas agrupaciones, ¿no? Sí, interesante, interesante todo lo que cuentas, querido Jen. Bueno, un poco para ir concluyendo en esta, de verdad, muy, muy, muy amena charla, te pediría que nos pudieras leer dos poemitas de los libros que tú escojas, ¿no? Bueno, estábamos hablando un poquito de música, de repente, ahora que vi en un post tuyo, que encontraste unos ejemplares de Rock and Roll, que es un libro publicado en el 2015, si no me equivoco, ¿cierto? Bueno, el libro de los Juegos Infinitos es en el 2018, ¿cierto? Bien, entonces, de repente algún poema de allí o algún poema de tu último premio, en los bosques de infinita música. Este, bien, es todo tuyo. Puedes leernos un par de poemitas, querido Jen, de repente. Gracias, Ray, por esta oportunidad. Bueno, voy a leer dos poemas este poemario En los bosques de infinita música, de pronta publicación, esperemos que se manifieste. Eh, Uno de ellos es un poema sobre el descubrimiento del mundo, digamos, de pasar de ese estado de la pureza, de la inocencia, de ser niño, al de pasar al otro lado ya, al comenzar a darte cuenta de cómo es el mundo, digamos, ¿no? De dejar ese lado de la inocencia. Entonces es un poema que está incluido en Los bosques de infinita música, y luego leeré un poema también incluido en este libro que nos habla de aquellos significancias que le damos al mar, ¿no? Eh, que leeré después. Bueno, entonces primero leeré este poema sobre el dejar la inocencia, digamos, que está en este poemario, ¿no? Se llama Deshielo. A los 9 años comprendí que iba a morir. Sentado entre los mayores, mis ojos despertaron dentro de los ojos ebrios de mi padre. Los oídos se me abrieron como impúdica flor. Madrugada, cuando descubrí que las bromas de mis tíos limeños cobraban otro sentido, otra connotación.
un sentido imprevisto más allá de las palabras, una verdad con formas monstruosas a través del sonido, armas cargadas, misiles con objetivo, ante los que mi padre se azoraba y sonreía, simplemente sonreía. Comprendí la vigencia de la máscara, el perjuicio de la indefensión. Y como dije, este segundo poema, a continuación, se titula Orilla y es una especie pues, de un poema que trata de darle una connotación, digamos, a la neblina, al mar y los significados que le otorgamos a esto, ¿no? Se llama Orilla. Tras la neblina se puede ver la orilla, el orden seguro de las cosas. Aquí chapoteamos y danzamos hasta donde veamos nuestros pies. Los veraneantes pasean serenos y se desviven por alcanzar una ola, sin advertir el secreto y los enormes costos de su ingenuidad. La oportunidad está en la orilla, esa puerta oxidada con sus goznes en la que escribimos a tientas la veracidad del vacío. Gracias, Ray. Muy bien, querido Jen, muchas gracias también. Bueno, a nombre del Festival Internacional de Poesía en Chepén, Chepén, que celebra su 12ª edición, sosteniéndonos, manteniéndonos en el tiempo, gracias al apoyo y los estímulos del Ministerio de Cultura del Perú, gracias a la Gerencia Regional de Educación La Libertad y gracias a la Municipalidad Provincial de Chepén, por siempre el apoyo, por siempre el fomento de la poesía en este festival. Bien, entonces estuvimos con James Quiroz, que es un invitado de este festival, quien ya, pues no solamente este es un adelanto de lo que James vamos a compartir en el festival, ¿no? No nos olvidemos que vamos a estar ya en septiembre con el festival y James pues es un invitado, ya James estará invitado a los recitales que vamos a tener, de repente a algún taller que puedas ofrecernos bien y desde luego no nos olvidemos que la esencia del festival es compartir nuestras poéticas con los estudiantes de colegio. ¿Bien? Entonces, estar preparados, querido Jem, gracias también por la invitación, por aceptar la invitación a ser parte de este 12º festival. Gracias, Jem, de todo corazón y bueno, nos estamos encontrando muy pronto en el Festi y a todos los que nos han visto, nos han oído, estamos muy pronto con más entrevistas. Así es que tenemos una nómina muy interesante de poetas internacionales y nacionales que están ansiosos de conversar también, ¿por qué no?, con cada uno de ustedes. Así que esperen el festival, ya falta muy poquito. Gracias, James. Gracias, Ray. Gracias por la conversa. Siempre amena. Gracias. Nos vemos pronto.